35 años, estoy casado con Anaí, tengo 3 hermosas criaturas. Eh, Nada, ¿qué les puedo contar? Soy recibido, como bien dice Fabricio, de la Facu, de la Universidad de FASTA, en mi caso particular con un ciclo complementario para terminar la licenciatura. Ahí un poco cuando nos metamos en la presentación y que traigo para contarles cómo fue mi recorrido y cómo termino donde estoy hoy, que de eso se va a tratar la charla. Terminé la Facu como licenciado en Periodismo y Comunicación, no hace tanto tiempo. Me recibí, por sobre todo me agarró también la parte de la pandemia, terminarla de manera virtual, así que también fue todo un desafío. Y bueno, y actualmente trabajo en Banco Superviel, en un área tecnológica del banco, y soy líder de un equipo de UX Content, que bueno, nada, también van a empezar a escuchar muchas palabras y terminología en inglés, y mi intención hoy un poco es darle claridad sobre esto, ¿no? Sobre nuevas disciplinas, sobre nuevos roles, y como bien decía Fabri, contarle desde mi experiencia al menos cómo yo lo descubrí y cómo creo también que como profesionales de la comunicación se nos abre una puerta más que interesante. Y bueno, mi idea hoy es contarles un poco sobre eso. Perfecto, bueno, gracias Rodrigo. Vamos a comenzar. La idea es que tengamos, por supuesto, la exposición de Rodrigo y después tener algún espacio para preguntas. Lo más ordenado en este caso siempre es hacerlo por el chat, así no nos superponemos con los micrófonos y demás. Y lo vamos a escuchar a Rodrigo. Antes de eso quiero saludar a algunos amigos que estoy viendo acá, entre ellos a Martín Monita, que es Hola Martín, ¿cómo estás? Martín es el director ¿cómo sería, Martín? De la filial de la. Te puse el umbrete, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el delegado del Ente Nacional de Comunicaciones acá en Mar del Plata. Acá en Mar del Plata, ahí está, ahí sí. Así que bueno, gracias Martín por participar de esta charla. Tengo varios amigos periodistas, colegas, docentes de la cátedra, graduados nuestros que también están participando, así que bueno, hay un grupo muy interesante para trabajar y para escucharte, Rodrigo. Así que sin más preámbulo, arranquemos nomás. Espectacular. Ahí me pide Fabri permiso del anfitrión para compartir pantalla. Ahí está, ahí deberías Perfecto. poder. Perfecto. Segundo. Nombrame También un... anfitrión a mí porque me saqué el anfitrionazgo y por ahí te va a molestar la sala de espera y eso. Perfecto. Dame un momento que ahí estoy. Un segundo, Fabricio, ahí te pongo como anfitrión de nuevo. Dale, perfecto. ¿Me confirman ahí si se ven pantalla mía? Perfectamente. Espectacular. Bueno, como recién le mencionamos un poco en la introducción y un poco también fue el título que definimos para invitarlos a esta charla, es contar, por sobre todo hago mucho hincapié en esto, desde mi experiencia y poder transmitirle cómo fui viviendo un camino de nada, de reconversión profesional, si se quiere, y lo podemos poner en esos términos, y pasar de ser periodista y comunicador, que de hecho lo sigo siendo, no me considero por fuera de ese club, pero a UX Writer, una nueva disciplina que emerge, que tiene que ver mucho con el mundo tecnológico, y por sobre todo, que creo lo más importante, que es este interrogante que está planteado acá abajo, es cómo esto nos ayuda a reconvertirnos, y para aquel que le sea de utilidad esta reconversión o esta información, cómo eso puede permitirles también insertarse en el mundo tecnológico de las empresas, lo que representa ni más ni menos que nuevas oportunidades laborales. Con lo cual el foco de la charla va a pasar por ahí.
como bien mencionaba recién Fabri, hay un apartado de consultas al final de la presentación, pero lo que les vaya surgiendo y lo podamos ir respondiendo, también pueden utilizar sin ningún problema el chat de la sala de Zoom. Bueno, ¿quién soy y qué hago? Un poco ya recién se los conté, no voy a profundizar mucho más en esto, pero nada, desde Córdoba y por ahí hablando de la facultad en sí, a mí me permitió la modalidad de distancia y quizás algunos se encuentren en la misma, de poder finalizarla, de completar mi licenciatura, así que la realidad es que más que agradecido con eso, y como les comentaba, bueno, licenciado en Periodismo y Comunicación y actualmente trabajando en lo que es Banco Superville como líder de un equipo de contenidos o content designers, como nosotros lo llamamos. Paso una más. Bueno, ahora sí les pido una pequeña, cortísima participación, pero me gustaría saber esto con quiénes son ustedes, bien cortito, y qué están haciendo actualmente. Si les parece, para hacerlo bien eficiente, utilizamos el chat de Zoom. Y nada, que nos puedan escribir ahí profesión, si están estudiando, qué es lo que están estudiando, o si particularmente trabajan, de qué es lo que trabajan, para al menos conocerlos ahí un poquito, y vamos leyendo ahí mientras vayan escribiendo. ¿Les parece? Ahí está. Ahí está. Ahí cuando quieran, el que pueda y el que se vaya animando, si quieren ir tirando directamente en el chat. Profesión, bien cortito. Franco Serene, necesito la consultora en diseño y comunicación por acá. Excelente, Franco. Gracias. Bienvenido. Flor Carranza, estudiante de comunicación social. Noé Soria, locutora de Catamarca. Buenísimo. Melissa, profesora de inglés. Martín, bueno, delegado que recién nos mencionaba del ENACOM. Técnica en comunicación, Sole Oliva. Cande, redactora y diseñadora gráfica, finalizando licenciatura en periodismo. Brenda, locutora. Marisol, licenciada en comunicación social y locutora. Fede, redes sociales en la agencia provincial. Buenísimo. Sabri, técnica en periodismo. Bueno, muchos del palo, ¿no? Licenciado en periodismo, técnico en periodismo. Vicky, Ceci, también periodista y trabaja ahí para medios gráficos. Marcos, docente y periodista. Bueno, genial, genial. Gracias ahí por coparse y por sumarse, y también un poco para conocerlos y tener este pequeño ida y vuelta. Bueno, ahí Dani nos dice diseñador multimedia. Marcelo vive en Ushuaia, es periodista y trabaja en dirección de puertos. Bueno, espectacular. Gracias de nuevo ahí por coparse lo que escribieron. Al menos esto, como para tener este contacto que nos permite la virtualidad y conocer un poco con quiénes estamos, que nos conozcamos quiénes somos los que estamos presentes. Bueno, avanzamos. Primer pregunta, y la realidad es que yo esto lo vivencié y lo pasé muchas veces, ¿no? Me recibí, ¿ahora qué hago? O también podríamos parafrasear esto, y que también a mí particularmente me ocurrió mientras estaba, por decisiones propias y personales, la realidad es que a mí se me extendió en tiempo, podría decir, si es que hay tiempos para recibirse, poder llegar al tan ansiado título, pero la realidad es que durante mucho tiempo, primero por decisiones personales, familiares y demás, pero después por otro lado porque tampoco terminaba de encontrar ese match o esa relación directa con lo tradicional que conocemos, ¿no? Un poco Fabri también lo traía al comienzo. Lo primero que por ahí se nos viene a la mente cuando nos recibimos en el ámbito de la comunicación, del periodismo, bueno, nada, es la radio, es la tele, son los medios gráficos, bueno, lo de narrativa transmedia también que mencionaba Fabricio al comienzo, pero la realidad es que a mí lo que me ocurría al comienzo, y que por eso también la dejé frisada, si se me permite el término, a la carrera durante un tiempo, es que no encontraba alguna inspiración o alguna motivación, al menos desde lo tradicional que ya conocía, y tenía siempre esta inquietud, bueno, y si me recibo, ¿por dónde lo puedo encarar? ¿Qué puedo hacer? Si es algo que no esté tan relacionado a lo tradicional, ¿no? Esa era como una de las preguntas que me resonaron durante mucho tiempo, les diría.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo particularmente por ahí tuve la ventaja de, desde muy chico, desde los 20 años, de trabajar en una empresa. Anteriormente al Banco Superville, yo trabajé muchos años en Tarjeta Naranja, lo que hoy es Naranja X, una empresa oriunda de Córdoba, que bueno, nada, tuvo un crecimiento, la verdad es que muy, muy grande. Y eso me permitió ver que dentro de las empresas había algo en las organizaciones, por sobre todo las más grandes, que nada, que estaba crujiendo, organigramas que estaban cambiando, lo tradicional que conocíamos como tradicional en empresas de áreas de antaño empezaba a modificarse, y la realidad es que lo que empezamos a visualizar era una transformación digital, ¿no? Una transformación digital constante, constante, cuando digo constantes, todos los años modificaciones en estructuras, en nuevas áreas que se iban creando, nuevas disciplinas, nuevas metodologías, pero por sobre todo, y yo lo resalto acá como verán en la imagen, nuevos roles. La realidad es que se empezaba a ver algo raro o extraño, de pasar de ser algún promotor de algún local para atender al público, algún cajero o alguna persona que estaba en un área más operativa cargando facturas. Bueno, toda esta transformación digital traía aparejada el resurgimiento de nuevas áreas que no conocíamos y por sobre todo nuevos roles. Esta intro al mundo tecnológico un poco que les traigo acá, y está como verán muy alto nivel, pero también trae como nuevos rubros, ¿no? En las industrias, si se quiere, empiezan a aparecer nuevos nombres, por sobre todo en inglés, y un poco se los avisé al principio, y ahí vamos haciendo traducción como para tener entendimiento, pero de estas fintech, que son empresas que mezclan lo financiero con lo tecnológico, que no llegan a ser un banco, pero prestan servicios parecidos. Todo lo que es e-commerce, muy emparentado y relacionado al comercio electrónico. El sector automotor como tal, en la venta de autos, también empieza a tener una evolución distinta a lo que conocíamos. Y bueno, por supuesto, la banca privada y pública como jugadores fuertes de distintos segmentos, en donde empiezan a ver esta transformación y en donde empiezan a ver que si no se adaptan al nuevo contexto, bueno, por supuesto empiezan a perder participación en el mercado, ¿no? Pero el factor común y lo que encontramos acá como puntos en común más allá del rubro, es que todas buscan lo mismo. O sea, todos buscan evolucionar y concretamente expandir sus negocios. Por eso esta transformación digital que les comento, que nos trae, se empieza a abrir una puerta con una luz bastante tenue, pero con una luz que no conocíamos, empiezan a emerger todas estas nuevas cuestiones de roles y metodologías. Empresas archi recontra mega conocidas, que creo que no vale la pena mencionarlas, pero son un poco las que dejo acá como ejemplo de esta intro al mundo tecnológico que les estoy haciendo. Avanzamos. Esta evolución digital de las empresas y tecnológicas trae aparejado lo que les comentaba recién, nuevas disciplinas, nuevos roles. Una de esas nuevas disciplinas tiene que ver con esto que se denomina UX, User Experience en inglés, o experiencia de usuarios en castellano. Bueno, ¿y eso con qué se come? Acá se los empiezo a meter un poco también en cuál fue mi vivencia, ¿no? Yo cuando trabajaba en Naranja X, o en Tarjeta Naranja, más conocida por ese nombre, empezaba a vislumbrar este crecimiento de estas nuevas áreas que la realidad es que no conocía, y también empezaba a ver que dentro de esas áreas había algunos roles que en algún punto tenían como objetivo o su alcance dentro de lo que hacían, del core de su tarea diaria, tenía mucho que ver con la generación de contenidos, con ver qué necesitaban los usuarios, con entender las problemáticas de los usuarios, pero me vuelvo a ese primer punto de generación de contenidos, mucho que ver con la escritura y con necesidades que empezaban a tener, por un lado, las empresas de conectar con las personas usuarias, pero de conectar de manera distinta, de una manera mucho más profesional y de una manera mucho más estudiada, podríamos decir, de cómo venía siendo hasta ese momento. Y esto del mundo UX, ¿y con qué comemos esto? ¿De qué se trata esto? Si lo pudiéramos poner en una definición más bien teórica, hablamos básicamente de un proceso de diseño. Esta transformación digital trajo aparejado nuevos procesos, en donde acá el objetivo que tiene esta nueva rama es diseñar un sistema que ofrezca una gran experiencia a los usuarios. Dentro de lo que es UX encontramos sí diferentes disciplinas.
Algunas tienen que ver directamente con diseñar la interfaz de usuario. Cuando decimos interfaz es cuando ustedes ingresan a un home banking, lo que ven ahí como flujo, le decimos nosotros, o como experiencia, los botones, los menús, los accionables para hacer algo, bueno, todo eso tiene que ver con la interfaz y personas que se dedican a diseñarlo. Hay una pata también que tiene que ver con la usabilidad. Bueno, lo que diseñemos tiene que tener un sentido. Hay una pata que tiene que ver con la arquitectura de la información. ¿Cómo hago yo para mostrarle al usuario que tengo mucha información adentro, pero se la tengo que mostrar de una manera ordenada? A eso se lo denomina arquitectura de la información. Y por sobre todas las cosas, y como muy importante, la interacción de humano-computadora, ¿no? Para achicar estas brechas entre la computadora y entre las personas usuarias o seres humanos, a los fines de nada, de hacerlo lo más accesible posible, lo más claro, lo más simple, y en definitiva entender que del otro lado hay personas que tienen un objetivo y tienen una tarea a cumplir. Bueno, esta disciplina viene a ponerle nombre, apellido a esto, que se llama experiencia de usuario, y es una rama que se dedica a eso, a poner el foco en las personas usuarias y a mejorar la calidad de la experiencia dentro de las plataformas digitales. Si le tuviéramos que sacar una foto a este mundo UX, como lo llamamos o como lo denominamos, bueno, podemos hablar en una primera instancia de personas usuarias súper empoderadas. Nada, me pongo yo en primer lugar, los pongo a ustedes. En promedio, seguramente cada uno en su celu tiene más de entre 5 o 6 aplicaciones descargadas, con lo cual somos usuarios ya recontra empoderados, somos usuarios que no solamente contamos con una gran cantidad de opciones, como muestra esta foto, sino que además ya nos animamos y comparamos esas opciones, con lo cual desde ahí ya tenemos un empoderamiento distinto. Y cuando llegamos a ese punto de comparación, básicamente lo que estamos mirando es cuál es la experiencia que nos brindan más allá de la tarea o objetivo que estamos buscando. Y a fin de cuentas, lo que termina sucediendo es que terminamos eligiendo la mejor experiencia. Bueno, esta rama viene a pisar fuerte y a decirle a las empresas, bueno, más allá de que la empresa genere nuevos productos, por ejemplo, nuevos préstamos en el caso de un banco, si no logramos que esa experiencia del nuevo préstamo sea clara, sea sencilla, sea amigable, sea cercana y además sea inclusiva para las personas, más allá de que sea un recontremil buen producto, probablemente se quede en el camino y no logre tener el éxito que pretende la empresa desde la rentabilidad, que básicamente es un poco lo que busca. Bueno, avanzamos. Ahí, Fabri, cualquier cosa por ahí, con alguna pregunta que vaya surgiendo, les pido que me vayan frenando, yo por ahí no tengo tanta visibilidad de si sucede algo o no en el chat. Bueno, al fin llegamos a la parte concreta que tiene que ver con lo que nos trae hoy, o al menos cuál es la intención de que esta puerta que yo recién les mencionaba, que con luz tenue se empezaba a abrir. Bueno, acá la realidad es que ya hay una luz que se ve, hay algo bien concreto. Hay una disciplina dentro de esta rama del UX, del User Experience, que concretamente le pone nombre y apellido a un rol. Ese rol se llama UX Writer. En inglés concretamente, Writer, por supuesto que tiene que ver con la escritura. Yo también al comienzo me presenté como líder de un equipo de content designers, diseñadores de contenido. Bueno, todo tiene que ver con lo mismo. Las diferencias por ahí en los nombres tienen más que ver con la experiencia de los roles que puedan tener o años trabajando en la escritura de productos digitales, pero estamos hablando concretamente de lo mismo. Y cuando hablamos de este rol y decimos, che, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es el alcance? Y además, la importancia de lo aprendido, que es un poco lo que quiero que empecemos a conectar. Acá, con disculpas del caso, pero me parece que está bueno citarlo de manera textual. Este fragmento que les traigo acá es de una autora que se llama Marisol Parnofielo, que dicho sea de paso, lo vamos a ver al final, pero ya voy haciendo un spoiler de que la recomiendo. Es la persona que creó un libro que se llama UX Writing en español, y es el primer libro de la disciplina UX Writer escrito en español, con todo lo que eso implica. Es una disciplina relativamente nueva, con mucho contenido para consumir en la web, que seguramente si después lo hacen y buscan, hay mucho contenido para conocer los alcances, las funciones, qué hace, qué no hace, dónde puedo trabajar, cuáles son las industrias que lo tienen, etcétera.
Hay muchísimo, sí, es la respuesta, pero también hay mucho contenido generado en inglés, porque evidentemente toda esta transformación digital que tiene que ver con el mundo capitalista en el cual vivimos, bueno, comenzó por sobre todas las cosas en las grandes empresas de Estados Unidos, con lo cual van a encontrar mucho contenido ahí. Marisol en este caso lo pone de manera magistral en palabras y lo define a esta disciplina o este rol como el escritor de productos o servicios digitales, que es aquel que se encarga de escribir todo lo que hace a la interfaz de un producto o servicio digital. Básicamente, los textos con los que el usuario se vincula para lograr sus tareas. ¿Qué hace este rol dentro de un equipo? Es el que cuida la comunicación y ayuda al usuario desde que entra el producto hasta el servicio de la postventa. Nosotros tenemos como una máxima en este rol, cuando hablamos del rol, y decimos que lo que hacemos es generar contenido, no tanto para ser leído, sino para ser usado. Entonces desde ahí ya partimos en una quizás gran diferencia con estos, si se quiere, roles tradicionales que veíamos al principio, de medio gráfico y demás. Bueno, la realidad es que acá generamos contenido, creamos historias, pensamos en personas que las van a consumir. Ahora el consumo no va a ser solo para lectura, va a haber una persona que va a tener un objetivo que concretamente busca hacer algo y nosotros somos los encargados de ayudar a esa persona para lograrlo. Particularmente, ¿qué me sucedió a mí trabajando en la organización que les mencionaba al principio? Bueno, empecé a conectar con esto, empecé a ver que había búsquedas de la empresa y necesidades hacia buscar roles que de base tenían la formación académica, en este caso mía, voy a hablar en primera persona, Rodrigo Flores, licenciado en Periodismo de Comunicación, y que solicitaban algunas cuestiones, sí, con cierta experiencia de cara al mundo digital. Pero sí la primera alerta o lo primero que yo me llevaba, bueno, nada, había una puerta distinta, totalmente desconocida, que yo hasta el momento, la verdad es que más allá de ser un poco chusma, curioso, como querramos llamarle, y leer artículos, no conocía y ya en primera persona estaba viendo que una organización estaba buscando algo de cara a roles que antes no buscaba y que la realidad es que no me veía tan lejos y se me prendía esta lamparita de decir, bueno, puedo estar en ese mundo tecnológico. De alguna manera, con mi profesión, encontraba esa conexión o ese punto. Pasando concretamente a cuando decimos, che, bueno, listo, pero poniéndolo, bajemos un poco más a tierra esto. El UX Writing en la diaria, si yo se lo tuviera que transmitir, si bien ya le dije que es aquel escritor de productos digitales, que escribe no solamente textos para ser leídos, sino para ser usados, bueno, en la diaria de nuestros equipos, en donde realizamos esto, las manos nuestras concretamente se ven acá. Hay un proceso de diseño de personas que diseñan los botones. Botones, nosotros hablamos de página y hablamos de la interfaz, pero fíjense cómo en este ejemplo concretamente y en la parte de abajo hay una interfaz diseñada por una persona que tiene como nombre Product Designer y que forma parte de este mundo UX, que es muy linda, que visualmente es agradable, que tiene un equilibrio entre colores y partes blancas que nos invita al menos a verla y que no tiene una carga cognitiva que nos aleje y que nos diga, che, no, yo acá no quiero estar. La realidad es que desde la parte del diseño podríamos decir que es muy linda, pero sin la parte del texto se nos haría imposible interactuar con esa interfaz, ¿sí? Por mucho más diseño que tenga, como ponemos acá, no es usable. Aparece nuestra máxima. Nosotros escribimos en estas interfaces digitales para que esos contenidos o nuestros textos sean usados, no sean leídos. Entonces, desde acá empieza, hoy, si yo les pudiera contar lo que hace el equipo de UX Writing del Banco Superville en su diaria, bueno, tenemos una planificación, participamos de iniciativas que tienen que ver con toda la evolución digital del banco y nuestra diaria tiene que ver con escribir estos textos para que las personas usuarias lo usen, guiarlos en un camino y ayudarlos a cumplir una tarea. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Cualquier cosa, por favor, de nuevo la invitación al que se anime, inclusive
me frena y me dice, che, Rodri, la verdad que estaría bueno profundizar acá o cual, o esperamos al apartado donde lleguemos, pero también invitarlos Rodrigo, a eso. Sí, hay una pregunta en el chat, no sé si sí. preferís contestarlas ahora o las hacemos todas al final, como vos prefieras. Si tiene que ver con la parte de la presentación que estamos viendo, por ahí me parece interesante poder responderla para detenernos Es sobre ese punto. una pregunta terminológica, digamos, ¿no? Se pregunta, Candela, si términos como storytelling, copywriter entran en este nuevo concepto o han sido ya abandonados. 100%, 100%. Empiezo por copywriter. Copywriter podríamos decir que también es un rol que hoy tienen las empresas, ¿sí? Hoy es un rol que también es requerido, que también es buscado. Es un rol muy parecido con el UX Writing, que de hecho generalmente hay veces que hasta genera confusión de si el alcance de un UX Writing es el mismo que del copywriting. Yo lo que le puedo responder ahí concretamente tiene que ver con la gran diferencia pasa por el alcance o el foco. Un copywriter se encuentra más ubicado en un área como marketing, en donde si bien genera contenidos desde las palabras y de los textos, lo que se busca más como objetivo, como un área core de marketing, es la persuasión hacia el usuario para que ese usuario compre un producto. Nosotros, como UX Writing, lo que hacemos es generar contenidos y generar textos, pero para ayudar al usuario nos corremos de esta parte persuasiva de la venta que tiene el marketing y nos metemos más en la ayuda para el usuario. El core de la disciplina desde la escritura es muy similar y parecido. Los procesos de diseño dentro de eso sí un poco se diferencian por esto que les comento. Y en relación a la otra consulta, que tiene que ver con storytelling, la respuesta sería, si me pongo en modo millennial, tiene que ver re en mayúsculas, si les pudiera yo responder esto por chat, recontra tiene que ver. Nosotros dentro de nuestro proceso de diseño como UX Writing hay una parte, una primera instancia que nosotros le llamamos de entendimiento y de empatizar con el usuario, en donde vemos cuáles son las necesidades de esa persona. Si estuviéramos viendo un flujo, por ejemplo, de préstamos en una app de un banco, ¿cuál es la necesidad de la persona? Entender cómo se siente, qué está buscando, cuáles son sus sueños, qué necesita cumplir. Bajamos bien a detalle para entender cuál es el problema que necesitamos resolver y qué está buscando esa persona resolver. Posterior a eso, generamos nosotros un brief de contenidos en donde mucho tiene que ver el storytelling. Antes de pasar a la escritura de un botón, por ejemplo, de un botón que diga pedir préstamo, nosotros generamos lo que denominamos en este brief storytelling. No está muy alejado a las 5W del periodismo, de poder respondernos de cara a esa problemática, che, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y eso se convierte en un storytelling, porque si bien no estamos escribiendo en la interfaz, no estamos escribiendo el botón, ya estamos definiendo cuál va a ser nuestra historia. ¿Cuál va a ser la historia? Hay un usuario que quiere pedir un préstamo. ¿Cuál es la intención del mensaje? Si en la previa vemos que generalmente al usuario le genera una emoción de ansiedad porque quiere, por ejemplo, el préstamo para comprar un auto, bueno, de alguna manera tenemos que ser cuidadosos en las palabras a utilizar y toda esa parte intencional del mensaje la volcamos en este brief inicial y a ese brief inicial, la historia que se crea, generalmente la representamos y la ponemos en palabra con storytelling, así que mi respuesta sería, ¿está relacionado? Re. No sé ahí si hay más o si quieren Perfecto, que sigamos sí, avanzando. hay algunos comentarios, pero avanzá vos y después Dale, los leemos al final, así no interrumpimos. perfecto. Vamos. ¿Qué profesiones aplican para UX Writer? Me vuelvo a lo mismo. Cuando en algún punto me toca descubrir que esto emerge en la organización y lo pego un poco a lo que a mí me pasó, me pasaba eso, con cierta ventaja de trabajar en una organización y de conocer el negocio, que me permitía quizás tener una experiencia al menos mínima y conocimiento del negocio, que me daba cierta ventaja, pero por otro lado, ver que periodistas, que licenciados en periodismo, que comunicadores, que traductores, hasta mismo diseñadores gráficos, locutores, licenciados en letras, bueno, todas estas disciplinas que tenían un match directo con lo que la empresa estaba buscando, porque en definitiva de base, y acá sí linkeo mucho con nuestra profesión y con lo que aprendimos o con lo que están aprendiendo para aquellos que estén en ese camino,
tenemos una base fabulosa para sacarle jugo y poder aprovecharlo. Y particularmente a mí lo que me pasó fue eso, fue encontrar esa conexión o ese match con lo que la empresa buscaba y decir, che, bueno, miren, yo tengo esta formación. Por supuesto que la empresa en aquel entonces, que era Naranja, buscaba concretamente esto, un escritor en productos digitales, en donde los requerimientos concretos para contarles eran eso, que fueran graduados de las carreras de periodismo y comunicadores, cuando hacía un tiempo atrás eso no sucedía, o en definitiva lo más cercano a lo cual podía pretender yo quizás era formar parte de un equipo quizás de comunicación interna, que no estaba muy alejado de escribir en medios gráficos, y la realidad es que, como le comentaba al principio, no era lo que más me atraía. Bueno, nada, había algo nuevo, había algo que estaba emergiendo que tenía que ver, de nuevo, con la transformación digital, pero por sobre todas las cosas, con la búsqueda de profesionales de la comunicación. Y acá un poco con la carita que representa Jim Carrey en este GIF, nada, sorprendido por eso, pero por otro lado también viendo que se abrió una puerta más que interesante para que profesionales como nosotros pudiéramos explorar. Ahora creo que también, y a mí me pasó, y un poco también lo pongo en palabras de cómo lo transité, de base, y ya lo mencioné al principio, está claro que todo el aprendizaje que nosotros tenemos de la FACU, en este caso de la UFASTA, es el primer, podríamos decir, inicio para reconvertirnos. La respuesta es sí, porque concretamente, como les digo, y cuando se empiezan a meter y si les interesa y empiezan a curiosear, van a encontrar que las empresas que buscan estos roles como base, como mínimo, lo que piden son profesionales, en este caso seríamos nosotros, de la comunicación. Ahora bien, solo con eso, probablemente, desde la experiencia que pidan, por sobre todo de construcción, de productos tecnológicos y demás, también era una pregunta que yo me hacía, bueno, listo, yo tenía esa base, pero también necesitaba un plus para poder reconvertirme. Acá un poco lo que les traigo son pequeños ejemplos, y después si se ponen a ver en la web pueden encontrar muchos más, de cuáles pueden ser, al menos para el que le interesa, algunos caminos a tomar. Hay carreras que todavía en realidad en términos de carrera no lo llegan a hacer como tal, son más bien cursos que combinan dos cosas. Combinan la base de esta rama que vimos al principio, que tiene que ver con el UX, con el User Experience, con conocer cuál es esa rama, cuál es el alcance, cuáles son las metodologías, pero ya empieza a conectar con nuevos cursos que concretamente tienen que ver con el UX Writing. Entonces van a encontrar entidades, insisto, no son las únicas, como Coder o UXW Academy, en donde ofrecen, la verdad es que algunos cursos cortos que están muy piolas y que para aquel que le interese son una gran puerta de entrada para la disciplina. Después, como les comentaba al principio, la realidad es que hay mucho para leer. Hay muchas comunidades creadas que comparten conocimiento, que son personas que por su particularidad, esto de haber trabajado en organizaciones y demás, están ya hace por lo menos 4 o 5 años escribiendo en productos digitales, que eso para la disciplina que es nueva es muchísimo. Y acá les puedo mencionar a Salto Lab o Intuitiva UX, que son comunidades que, si las buscan, tienen blogs, tienen páginas y generan muchísimo contenido respecto a la disciplina. Después, como le mencionaba, libros, concretamente en castellano, hoy tenemos 2 que se acercan a la disciplina. Marisol Parnofielo, que es un poco este acercamiento y la definición del UX que les mencionaba hace unos slides atrás, que tiene que ver con el UX Writing en español. Es el primer libro que habla de la disciplina y pone palabras en castellano concretamente, súper y archi mega recomendable. Y otro que tiene que ver también con el UX Writing, que es de una persona que se llama Emilia Alegre, que habla de la disciplina, pero ya tiene que ver con algo quizás más específico, como es la empatía de género. Entonces, les hace un acercamiento a la disciplina, y lo que cuenta en este caso Emi es de qué manera se empieza a ver esto de la perspectiva o empatía de género en la construcción de productos digitales y la escritura. Y por otro lado, también súper recomendable y de fácil consumo, en Spotify pueden encontrar podcasts que tienen que ver concretamente con esto, con el mundo UX. Yo acá traigo 2 que conozco y que tienen muy buen material de UX Writing, no solamente de la parte de la escritura, sino del UX, pero de la escritura hay muchos referentes con episodios que son cortos, pero muy potentes porque hablan desde su experiencia. UX VS y UX en español también recomendables como camino.
insisto, son algunas de las muchísimas opciones que van a encontrar, pero sí desde la experiencia contarles que un poco nada, con toda la base que yo traía de la facu, en este caso del UFASTA, de conocimientos semánticos, gramaticales, de haber aprendido también la parte de narrativa transmedia, como bien mencionaba Fabri, que era un acercamiento un poco también a esta parte más bien digital de productos tecnológicos, con toda esa base y ese bagaje de conocimientos que me acercaban en la escritura, bueno, este reskilling que traducido al castellano tiene que ver con reconvertir nuestros skills, nuestras habilidades, bueno, pasa un poco también por poner en juego esa curiosidad y ver con qué se encuentran para que ese perfil de ustedes, con la base que ya tienen, se pueda seguir reconvirtiendo. Avanzo. ¿Cómo consigo trabajo de UX Writer? La realidad es que esta pregunta, cuando la puse en la presentación, al principio dudé un poco porque la realidad es que no tengo la respuesta concreta para responderle y para dárselas, pero sí creo que hay ciertos condimentos o habilidades claves que van más allá de la disciplina, UX Writer, UX, periodista radial, de medio gráfico, lo que fuera, que yo sí hoy, inclusive como líder de equipo, les puedo decir que al momento inclusive de búsquedas que se van abriendo, son patrones comunes que vamos buscando y que tienen que ver con habilidades que van con cuestiones más bien blandas y que se asocian mucho a esto de la proactividad, a esto de la curiosidad, de ser curioso y de tener muchas ganas de aprender, porque como verán hay muchas veces que se hace cuesta arriba, mucho texto en inglés, hay poco curso, hay poca carrera formal y todo tiene que ver con esto, con poner sobre la mesa ganas de aprender, ser muy curiosos y ser proactivos de ver, de conocer, por supuesto, siempre y cuando sea algo que les sirva, que les guste y que crean que puede ser un camino como para abrirlo y explorarlo. Concretamente, sí, acá abajo lo que dejo, digo, de cara a esto, bueno, está todo muy lindo con las habilidades blandas, pero ¿dónde se pueden ver estas búsquedas o dónde pueden hoy chusmear qué buscan las empresas, qué piden, cuáles son las habilidades y demás y requerimientos? Por un lado, probablemente ya lo conozcan, que es la red laboral un poco más potente, que tiene que ver con LinkedIn, que es una fuente muy importante, muy inagotable. Hay recomendación para el que no la tenga, generarse un buen perfil de LinkedIn desde su formación, cuando le pidan completar, ya son profesionales para hacerlo, y es una puerta para esto, para descubrir. Hay una sección que es de empleos concretamente, en donde pueden sumergirse ahí, buscar UX Writer, y van a ver en Argentina hoy la demanda que esto tiene, qué buscan las empresas, cómo y cómo podrían hacer ustedes para acercarse a eso. Y después está esta otra página que es una web concreta que se llama Glassdoor y que tiene que ver también con esto, con empleos del rubro tecnológico. No es tanto una red social como LinkedIn, que aquellos que la conocen hay mucha interacción en donde uno puede hacer posteos, por sobre todo relacionados al ámbito profesional y laboral. Glassdoor es más bien una web de búsqueda concretamente y tiene mucho que ver con estos empleos nuevos, tech o tecnológicos como los venimos mencionando. Más allá de esto, me quedo con estas palabras que ustedes ven ahí en rojo, porque creo y soy un ferviente convencido de que más allá de que sea este camino o los tradicionales o los caminos que ustedes pueden elegir, si estas habilidades están en juego y están puestas sobre la mesa, bueno, la realidad es que se hace todo mucho más fácil y todo se va construyendo de manera mucho más fácil. Creo que es la palabra que mejor le cabe a ese proceso. Bueno, y llegamos a este apartado, ya pudimos responder ahí algunas preguntas, acá pongo, bueno, chusmeamos esto un rato, preguntas que puedan llegar a surgir. Como vieron un poco, mi intención era más allá de traer, no era profundizar tanto en la disciplina y ahí, si alguien por ahí quizás venía más con ese sentido, con ese foco, puede ser este el espacio, pero sí me parecía interesante un poco nada, que aquel que pueda empatizar con lo que un poco a mí me pasó o pueda rescatar algo, decir, mira, yo me vi en la misma, podría tomar este camino o lo que fuera. La intención es un poco más bien desde ese lugar, desde la experiencia. Yo en algún punto he estado como muchos de ustedes, quizás en algún lugar haciendo algún trabajo que la verdad es que yo sentía que no me representaba y que tampoco podía poner en práctica todo aquello que me había llevado tanto tiempo y esfuerzo
cómo era el estudio y la formación académica, en este caso poniendo como ejemplo la licenciatura en Lufasta, y que en algún punto con esta reconversión que les cuento, hoy siento eso, toda esa base que traía, siento que la puedo poner en práctica, que encuentro más conexiones y demás, con lo cual la intención claramente es, decirles, mano levantada, hay una puerta abierta, hay salidas laborales concretas y me parece que de cara a nuestra profesión tiene muchísimo valor porque hace un tiempo atrás la realidad es que eso no pasaba. Así que nada, abierto canal a él que se anime, micrófono o pregunta como les quede más cómodo, podemos usar el chat ahí, Fabri, no sé si Gracias, vos querés. Rodri. Sí, tenemos preguntas, tenemos comentarios. Yo quiero hacerte la primera yo, Sí, ya que tengo la posibilidad. más vale. Y quería preguntarte cómo, no sé, en general en los medios tradicionales uno puede objetivar lo que las audiencias demandan por algún tipo de métrica, digamos, ¿no? El rating, pongamos por caso, la tirada de los periódicos, etc. ¿Cómo podemos o cómo hacen ustedes para objetivar algo más que la intuición en relación a lo que los usuarios están demandando o necesitan de un producto tecnológico? ¿Cuál, no sé, interviene la psicología, interviene en las cosas? ¿Cómo es el proceso de análisis antes de diseñar? Excelente, muy buena la pregunta ahí, porque esa pregunta nos abre dentro de este mundo UX que veíamos al comienzo, se abre otra rama que tiene que ver con áreas que se dedican justamente a generar datos y a generar inputs para que después nosotros como área más blandas podamos tomar esos datos y tomar decisiones basadas en datos. Y esto un poco, Fabri, vos traes, no partir solo desde la subjetividad o lo que a nosotros nos parece que puede ser mejor una palabra porque acompaña la necesidad del usuario. Y ahí emergen diferentes áreas, podríamos decir. Por un lado, hay áreas que tienen que ver con el research. Research traducido es UX Research, áreas que se encargan de investigar qué perfiles hay ahí adentro. Hay sociólogos, hay psicólogos, hay investigadores, hay filósofos también. Es muy variado el perfil que se encuentra dentro de esta área de UX Research. Y lo que buscan ellos justamente es eso, es poder a través de entrevistas con usuarios, a través de probar o de testear diferentes flujos que tiene cada organización y hacer pruebas que tienen nombres concretos, buscan patrones y con esos patrones nos generan a nosotros insights, que esos insights se traducen en números. Concretamente, nombre y apellido, hoy la métrica que miran las organizaciones se llama NPS, que tiene que ver también con una sigla en inglés, Net Promoter Score, que es un score, un puntaje en donde los clientes nos evalúan. Un índice de entrada puede ser la valoración que nosotros hacemos como personas usuarias en el Play Store, en donde le ponemos 4, 5, 3 estrellas y dejamos comentarios. Eso también es una fuente inagotable que a nosotros nos arroja métricas y nos arroja comentarios concretos de las necesidades de las personas de cara al producto que le estamos ofreciendo. Y este NPS, como para complementar la pregunta, tiene que ver con una definición muy tajante y taxativa, pero que es el punto de partida para tomar decisiones. Es un puntaje que va del 1 al 5 y en donde ubicamos a los usuarios en fanáticos o detractores. Y es como un semáforo. Aquellas personas fanáticas que probablemente estén en el orden del 5, que nos puntúan con un 5, por supuesto que tomamos observaciones y comentarios para mejorar y iterar, pero por sobre todo nos paramos en aquellos que son detractores porque, bueno, nada, tienen algo para decirnos. Hay cuestiones por mejorar y los comentarios o lo que podamos extraer de lo que nos dicen esas personas son realmente muy válidos y son un input directo para trabajar nuestros flujos con datos concretos. Excelente, Rodrigo, gracias. Daniel se comenta, dice, el tiempo que el usuario tarda en efectuar X tarea desde una aplicación está fuertemente vinculada con la experiencia del usuario o con la interfaz del usuario. Dice él, como comentario, creo que de tu charla se desprende esa respuesta afirmativa. 100%. Y hablando de métricas, generalmente hay una parte en la cual se evalúa en donde literalmente se cuentan pasos, hay promedios. Si un flujo para sacar un préstamo está en un promedio de entre 5 a 6 pasos, bueno, está dentro de un umbral permitido, podríamos decir, dentro de una buena experiencia. Si ya tenemos más pasos y hay mucha carga cognitiva para completar la tarea, bueno, nos estamos saliendo de ese umbral, con lo cual, nada, creo que fue Daniel, sí, recontra mil vinculado a ese punto.
Soledad Oliva pregunta, en el caso, por ejemplo, la app de Superbill, ¿qué pasa cuando ya todos los textos de la interfaz ya están realizados? Es decir, además de eso, ¿qué otras tareas se realizan? Temón, Sole. La realidad es que nunca terminan de estar realizados los textos. ¿Por qué lo pongo en esta palabra? Porque también es un tema para profundizar, pero nosotros como equipos trabajamos con metodologías. En este caso hay una rama que es metodología, se llama metodologías ágiles. No sé si la han sentido nombrar, quizás sí, quizás no, pero esto viene desde empresas gigantes como Toyota en Japón, en donde lo que se pone sobre la mesa es justamente, che, ¿qué proceso utilizamos para ser ágiles y para brindar respuestas en tiempos cortos, sin necesidad de tener planes gigantes? Porque nada, hay un usuario, hay una persona usuaria del otro lado esperando nuevas funcionalidades ya, ahora. Y si no hay un competidor, que si no lo hacemos nosotros se le va a estar dando. Entonces lo que ponemos ahí sobre la mesa es esta metodología ágil que nos permite es ir construyendo productos con un formato que nosotros llamamos MVP. Perdón, yo lo avisé al comienzo, pero hay mucho en inglés. MVP tiene que ver con cuál es el mínimo producto viable que podemos construir. Ese mínimo producto viable nos lleva a que nuestros flujos, ahí Sole para responderte, nosotros decimos que son iterables todo el tiempo, porque hoy la necesidad del cliente puede ser X y nosotros definimos un texto y salimos con ese texto para un botón, pero la realidad del negocio o de la persona usuaria de acá a un tiempo puede cambiar y nosotros tenemos que volver al mismo flujo para iterarlo. Eso por un lado es una fuente inagotable para nosotros como recurso dentro del equipo porque todos los flujos son iterables y tenemos muchísimos flujos dentro de la organización. Y por otro lado, hay equipos de productos dentro, en este caso del banco particularmente, pero pasa en todas las organizaciones, que se encargan de pensar y de crear. Primero piensan en la necesidad de la persona usuaria, después en la necesidad del negocio y todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo es literal, están pensando en crear nuevos productos. Entonces, eso también por otro lado es una fuente para nosotros inagotable de, por un lado, voy a iterar los flujos que ya escribimos, los textos, y por otro lado me van a aparecer nuevos que nunca toqué y que nada, tengo que pensar storytelling y todo lo que les mencionaba hace un rato. Martín dice, siguiendo con la pregunta que hicimos al comienzo, ¿cuánto se relaciona el trabajo de un UX Writer con un bot para responder preguntas frecuentes? Se relaciona de manera directa, Martín. Hay una rama dentro del UX Writing, y lo voy a poner con ejemplos inclusive de lo que hoy sucede, sin tampoco tanto detalle porque no tiene sentido, pero de lo que sucede en Banco Superviel. Hay una rama que se denomina diseño conversacional y que dentro de lo que es el UX Writer tiene que ver con la conversación de los chatbots. Dentro de esta disciplina que se va transformando y que se va creando todo el tiempo, bueno, ya hay personas que dentro de la rama del UX Writer concretamente se dedican a generar los textos, los wordings y las palabras y las experiencias dentro de los chatbots. Entonces, hoy nosotros particularmente tenemos una iniciativa en el banco que tiene que ver con evolucionar el chatbot de la web de Superviel, por ejemplo. Entonces eso para nosotros es una gran iniciativa. Y hay un perfil dentro de nuestro equipo de contenidos que no solamente tiene toda la base de usuario experiencia, sino que ya trae una experiencia en haber construido productos digitales y chatbot en otras entidades. Entonces, bueno, nada, se empiezan inclusive dentro del mismo UX Writer a abrir estas subdisciplinas, con lo cual ahí, para responderle a Martín, está recontra relacionado y forma parte del scope o el alcance que tenemos como equipo, sin duda. Bueno, el usuario de iPhone pregunta cómo podemos empezar a capacitarnos en esta área. Eso ya fue respondido en la presentación con la recomendación de libros y podcasts y demás. Dice Marcelo Casanova, por lo que veo, un UX Writer puede modernizar y dinamizar determinadas páginas web también, ¿no? Pregunta. Sí, 100%. Nosotros, de hecho, a ver, particularmente yo les puedo contar mi experiencia, que generalmente siempre ha sido en el rubro más bien de financiero, por ponerlo en palabras, pero el diseño de experiencias que tenemos nosotros como UX Writer, cuando diseñamos para, podríamos decir hoy, por lo menos hasta lo que conocemos tecnológicamente, para dos dispositivos. Las experiencias las diseñamos para lo que denominamos desktop,
o lo que vendría a ser en este caso, Marce, tu pregunta, páginas web, con lo cual ahí te respondo sí, diseñamos páginas, lo que es páginas web, y por otro lado, la misma experiencia que nosotros estamos diseñando para web, la tenemos que pensar para la parte mobile, porque de hecho, mobile o la parte de nuestros teléfonos inteligentes celulares, porque la realidad es que hoy la mayoría de los usuarios consume nuestros productos desde ahí, con lo cual, en resumen, diseñamos las experiencias con letras, palabras y contenidos para las dos cosas, web y la parte mobile. Bueno, esa es la pregunta que seguía de Daniel, que preguntaba específicamente eso, si era desktop y mobile o solamente uno de los dos. Tengo más preguntas en el chat, yo quería agregarte una más, abusando de tu generosidad, ya estamos casi en el tiempo pedido, pero tiene que ver con la interdisciplinariedad. Es decir, estos equipos, vos hablaste desde el comienzo de equipos. ¿Qué perfiles te parece, además del periodístico, que es el título de esta charla, digamos, ¿no? Un periodista puede trabajar y puede claramente avanzar profesionalmente en esto. ¿Qué otros perfiles profesionales te parece que es valioso integrar en un equipo de experiencia de usuario? Si hablamos de equipos de experiencia de usuarios corriéndonos de la parte de escritura y nos vamos un nivel más arriba, tenemos como estas áreas, y se los puedo un poco graficar con los que nos pasa a nosotros en la diaria. Nosotros en la diaria como equipo de contenidos tenemos reuniones y diseñamos experiencias con, si yo lo tuviera acá a mi mano derecha, hay un rol que se llama Product Designer, que es aquella persona que diseña un botón. Cuando digo diseña, diseña todo el componente, diseña la estructura, diseña el color. Tiene que ver con algo que recién pusieron ahí, esto de la UX y la UI. La UI más con la parte visual y la UX más con la parte de la escritura. Entonces, es nuestra dupla de trabajo diaria. Ese Product Designer lo que va a hacer en un programa específico, por supuesto, va a poner la pantalla del celular, va a diseñar el menú, va a diseñar la flecha que hace volver, va a diseñar dónde va a ir el título, dónde va a ir el monto del home banking, dónde va a ir el botón del préstamo y dónde va a ir el botón de salida. Todo estructuralmente lo va a hacer esta dupla con la cual nosotros laburamos codo a codo y diariamente. Eso vendría a ser un área que es el área de los product designers. ¿Cuál es la particularidad de cara a la profesión? Generalmente los product designers, o podríamos decir que corren con cierta ventaja aquellas personas que vienen del palo del diseño gráfico. Ellos ya vienen con una base de, por sobre todo, de plataformas y de diseño que tiene que ver mucho con lo técnico, que sin duda hoy les podría decir que el perfil ahí relacionado a lo profesional que emerge generalmente es un diseñador gráfico porque tiene y corre con gran ventaja. No significa, porque de hecho nos sucede, que haya periodistas, que haya comunicadores que son product designers, porque la realidad es que más allá de ser periodistas y comunicadores, se hicieron, leyeron, fueron proactivos, fueron curiosos, hicieron cursos concretos de diseño de experiencia y hoy son, nosotros les llamamos UXers, son product designers, con lo cual la generalidad nos marca que son diseñadores, pero también nosotros, ¿por qué no en esta reconversión, al que le guste y le interese la parte del diseño? Entre paréntesis, yo me animé a diseñar cosas y la verdad es que me iba a morir de hambre, así que me corrí y me fui a lo más seguro, no era lo mío, pero sin dudas que hay también al que le interese esa parte, es una linda posibilidad de reconversión. Me corro a la parte de investigación que un poco les contaba antes, también hay duplas nuestras que se encargan de investigar a los usuarios. Ahí hay perfiles, un poco también lo mencioné, hay psicólogos, sociólogos, filósofos, bueno, se encargan mucho de investigar, de conocer al usuario y de generarnos a nosotros inputs que se traducen en datos. Y al medio de esto, dentro de estas tres áreas que le menciono, nada, nosotros, los escritores, los que no solamente escribimos, sino diseñamos experiencias. Sigo atando conceptos de storytelling, sí, no solamente escribimos el botón pagar, pensamos en la intención del mensaje y qué es lo que siente esa persona usuaria y cómo tenemos que abordar. Y lo conecto directamente, me vuelvo lo mismo. Ahí es donde yo encontré esta beta, decir, che, no, para, todo lo que yo aprendí de sintaxis, de gramática, de cómo escribir, de los talleres de escritura, de redacción, todo lo que nos dejó, me dejó en este caso particularmente la Facu, lo utilicé por supuesto a mi favor y bueno, hoy me tienen acá hablando. Dos comentarios finales, dos preguntas en realidad. Pregunta, para que se me fue el nombre, Hugo, si el Community Manager participa en este equipo o es un área separada.
Ahí Hugo, el community manager tiene más que ver con un área de marketing, está muy emparentado a equipos donde participa también el copywriter que mencionaron al comienzo. También es una persona que va a escribir en plataformas digitales, pero es una persona que va a escribir en redes sociales por sobre todo, generando contenido, con lo cual fíjense cómo estas disciplinas son muy parecidas, se empiezan a cruzar. El tema es que tienen scope y objetivos totalmente distintos. ¿Ellos van a generar contenido como nosotros? Sí. Nosotros lo vamos a hacer para ayudar al usuario a cumplir una tarea. El community manager, por sobre todo, es para generar tráfico en las redes y que eso se retribuya y esté muy conectado, por sobre todo, al marketing y al producto que quiera vender, en este caso, la organización. Perfecto. Marcelo dice, ¿hay algún lugar en particular para descargar el libro de Marisol? Estoy buscando, pero no lo encuentro. Perdón, la pregunta de ratón. Dice, No, se Marci, consigue gratis. está perfecto la pregunta. Mientras se puede garronear, todo bienvenido. No, Marci, ahí en este caso no es un libro que esté disponible para descargarlo. Lo pueden encontrar en tienda en Mercado Libre que se vende o en Amazon. Hoy no, al menos que yo sepa, no está en formato para descarga. Última pregunta, Rodrigo, porque ya estamos en horario, y lo pregunta Martín. Es interesante la pregunta, dice, en Mar del Plata, particularmente, el Banco Superviel es un banco asociado a la tercera edad y la tecnología está asociada a personas jóvenes. ¿Cómo se articula ese equilibrio para atravesar a ambas generaciones? Temón, podríamos hablar horas, pero resumidamente sí, tu apreciación, Martín, es 100% real. Si nosotros miráramos a nuestro público como un todo en Banco Superviel, gran parte de esas personas son personas de la tercera edad, lo que también le podemos conocer como segmento previsional, personas jubiladas que perciben su jubilación y lo hacen a través del banco. Nosotros, ¿cómo hacemos para trabajar y equilibrar eso? Hay reglas que plantea el mundo UX que se llaman reglas heurísticas, que no son más que reglas o son definiciones que han ido tomando las personas que crearon esta nueva disciplina. Y hay una de esas reglas heurísticas que tiene que ver con la accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad tiene que ver con esto, no solamente con la tercera edad, sino pensar, por ponerles otro ejemplo más concreto y palpable, bueno, aquella persona que está diseñando un botón también tiene que pensar que desde algún lugar puede haber una persona en otro lado que no diferencie los colores. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona pueda diferenciar si tiene algún problema para diferenciar el color? Bueno, se mete el equipo de contenido para que el texto acompañe lo que otras personas iban a poder ver. Bueno, eso concretamente tiene que ver con la accesibilidad y de cara a la tercera edad, sí, para nosotros es premisa número uno, porque cuando diseñamos las experiencias claramente que lo ponemos sobre la mesa y quizás para nosotros desde la metodología puede ser más lindo poner un carrusel que se mueva para todos lados en una home y que te muestre productos, pero claramente para una persona que maneja poco la tecnología y tiene un acceso muy esporádico, si se quiere, como podría ser el caso, bueno, sabemos que no es accesible. Entonces, utilizamos dentro de esa estructura que vamos creando textos y componentes que ayuden a la accesibilidad para en este caso concretamente las personas de tercera edad. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por la charla. Ha sido realmente un placer escucharte y muy enriquecedor también, para todos los que estuvieron presentes. La verdad que creo que es el comienzo de algo, digamos. No hemos agotado, sino que es estratégico para la facultad y contamos con vos como graduado, que nos puede ayudar a seguir y el desarrollo que tiene hacia adelante. Así que, Rodrigo, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado. Excelente charla realmente, como dice Lucía. Y te dejo los instantes finales a vos, Rodrigo, para que cierres. No, nada, de mi parte de nuevo agradecer el espacio primero a ustedes que se hayan copado con la iniciativa. Yo sinceramente desde este lugar, como profesional, graduado, lo que fuera, como se los dije al principio, sentía la necesidad de abrir estas puertas de donde me toque. Hoy me toca desde acá en la Facu, para que al menos los que participaron hoy, después si corren la bola, compañeros, lo que fuera, que sepan que hay chances, que hay otras disciplinas y que estamos incluidos. Ese para mí es el mensaje. Y por supuesto que
que sí, que desde mi lugar la predisposición para que esto siga sucediendo, agradecerles a los que se sumaron por el espacio, por regalarnos esta horita y la charla. Espero que les haya gustado y nada, simplemente reflexión, insisto, guste o no la disciplina, sea esta la rama que busquen o no. Lo que yo rescato desde siempre y desde haber tomado la decisión de retomar la facu y la licenciatura es un poco esto del aprendizaje, ¿no? Que puede haber esto 1000 frases, pero realmente que lo que aprendamos, sea esto cualquier cosa, que tengamos en cuenta que somos dueños de eso y nos sigue a todas partes y que en algún punto los lugares y los caminos confluyen y se conectan. Así que nada, eso, pequeña moraleja y reflexión y de nuevo, gracias a todos. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos encontraremos en alguna otra oportunidad y espero que durante el año podamos seguir profundizando sobre este tema que realmente nos interesa a todos. Gracias y buenas tardes. Adiós, buenas tardes.